Y continuamos con más, como le habíamos adelantado, ya estamos en contacto con el exministro del Movimiento al Socialismo, Hugo Siles, para analizar también los resultados de la encuesta presentada por la Red Unitel este pasado domingo. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Sus primeras impresiones con respecto a la intención de voto para Luis Arce. Buenos días, Gabriela, un saludo cordial a Unitel. Bueno, como todos hemos asistido el día domingo a estas primeras encuestas, hemos visto que la tendencia que favorece al candidato Luis Arce es una tendencia de votación que está en crecimiento. Del 70% de las personas, de los ciudadanos que han decidido votar por una opción, prácticamente está a 2 puntos y medio de llegar al 40%, lo cual significa de que la proyección del movimiento al socialismo del candidato Luis Arce podría terminar en la misma votación que alcanzó el movimiento al socialismo en las elecciones de octubre del año 2019. Alcanzar una votación del 47% podría ser posible, toda vez de que el crecimiento del MAS y PSP del candidato Luis Arce está orientado a un voto duro, a un voto fidelizado, a un voto identitario, que es el que acompaña a los candidatos del movimiento al socialismo entre las elecciones del año 2014, las elecciones judiciales, el referéndum del año 2016 y la última elección de octubre del año 2019. Entonces, es posible alcanzar la misma votación del año pasado y por eso la población de manera mayoritaria hoy le da la confianza, ratifica la confianza en quien puede dirigir los destinos de Bolivia y el que tiene la mayor capacidad para poder dirigir la economía y toda la situación de conmoción social que se encuentra el país, es precisamente la opción que le ha asignado en esta primera encuesta a Luis Arce y David Choquehuanca. Doctor Siles, me llama la atención y permítame preguntarle, porque usted habla de un crecimiento en el apoyo a Luis Arce, sin embargo, todos los candidatos han bajado en comparación a una anterior encuesta que se había realizado el mes de marzo, incluido Luis Arce, tiene entre el 6 y el 7% menos de intención de voto. ¿Eso cómo lo analizan en el MAS? Gabriela, yo hago el siguiente análisis. La encuesta presentada el día domingo es una encuesta muy importante, una fotografía que se levanta bajo una técnica de llamadas telefónicas en al menos 400 localidades en el país. Es una encuesta preferentemente urbana, con alguna expresión rural, pero que no ha contemplado todavía los diferentes espacios donde la población también tiene su opinión con respecto a la preferencia electoral. Me refiero a que una encuesta, para ser completa y ser más representativa, tiene que tener como muestra las ciudades, las periferias de las ciudades intermedias y el área rural. Esta fotografía es muy importante porque refleja una parte. Si usted se fija en la encuesta, hay al menos 6% o un poco más de voto oculto. Es decir, hay un voto oculto que tradicionalmente ha estado asociado en apoyo al movimiento al socialismo. Incluso en algunas elecciones ha sido mucho más. Por eso que yo calculo que en votos válidos el MAS está con una intención de voto de más del 37%, lo que significa que si uno contabiliza que hay voto oculto, hay voto del exterior y hay todavía en la torta del 30% de personas que no han decidido su votación, un porcentaje de esa votación también se va a dirigir al movimiento al socialismo. Entonces el cálculo no es para nada conservador, más bien está aproximado a que el MAS pueda obtener la misma votación que obtuvo el año pasado. Por eso que el crecimiento del MAS en las zonas periféricas, en las ciudades intermedias y en el área rural ha sido siempre una constante. Por eso es que el alcanzar un resultado de ganar en primera vuelta es absolutamente posible.
Ahora analizaban los analistas invitados ese domingo que esta disminución de apoyo al movimiento al socialismo y este incremento en el dato de los indecisos era porque había un desencantamiento especialmente provocado por los bloqueos que habían realizado sectores afines al MAS por estos escándalos en los que se ha visto envuelto el jefe de campaña del MAS, hablamos de Evo Morales. ¿Ustedes coinciden con este análisis o no? Bueno, es posible que la sensación social sobre algunos hechos que se han suscitado, principalmente ventilados en los medios de comunicación, como el tema de los bloqueos, el tema del oxígeno u otros temas que han salido en los medios, predisponga en alguna medida al ciudadano que mayormente está en los centros urbanos. Es posible que temporalmente exista una sensación reacia, pero estamos a menos de 40 días de las elecciones. Vamos a escuchar en estas próximas semanas las propuestas. Está muy claro que el movimiento al socialismo versus el candidato Mesa o la candidata Áñez o el candidato Camacho tiene la mejor opción para poder gobernar el país, toda vez que tiene una experiencia y un bagaje de más de una década de haber alcanzado cifras y estabilidad en la economía. Eso lo valora la población. El año pasado, por estas mismas fechas, la situación del país estaba en una estabilidad, en un desarrollo y crecimiento económico constante. El mercado interno funcionaba. Entonces, a un año de eso, Bolivia está en una devastación social y económica, y sin duda que la población también presupuesta la proyección de cómo quiere vivir en los próximos años, y por ello fideliza y por ello decide y participa en una adhesión favorable al candidato Luis Arce, porque encuentra en esa opción el refugio también para poder solucionar sus problemas, que sin duda van a ser muy complejos. Las otras candidaturas no han podido todavía mostrar cuál es la propuesta para el país. El MAS tiene un bagaje, tiene una experiencia. El candidato Luis Arce ha sido ministro de Economía y ha sido reconocido a nivel internacional, y por supuesto que a nivel nacional la propia vivencia de la gente reconoce esos logros alcanzados. Por eso es que el resultado parcial en este momento lo favorece. Es decir, siempre hay el humor social que puede ser reaccionario, puede ser favorable, pero cuando nos aproximemos al 18 de octubre y estemos próximos a la fecha de votación, la población irá también asumiendo decisiones en función de una agenda seria y que no tenga que ver con temas de guerra sucia, temas de escándalos medidos en los medios, sino propuesta y alternativa y viabilidad. ¿Quién tiene la experiencia para poder manejar el país en una crisis de pandemia, en una crisis económica y social? Eso va a estar en discusión. Por el momento, próximo a alcanzar un resultado, está el movimiento al socialismo para alcanzar un resultado en primera vuelta. Le agradecemos a Hugo Siles por este análisis. Exministro del Movimiento al Socialismo estuvo analizando junto a nosotros estos resultados que le presentábamos el pasado domingo en Así Decidimos 2020, rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre. Continuamos.